acompañarnos en Visión Informativa Segunda Emisión el licenciado, el maestro Alfredo Estrada Caravantes, precisamente director de Derecho, de la carrera de Derecho en CETIS Universidad. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes. Muy bien, yo siempre muy a gusto y muy contento de venir aquí a visitarlos. Una reciente modificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve que pues prácticamente ya no se necesita una orden del juez para localizar a una persona a través de su teléfono móvil. Danos más detalles. Sí, es un tema que ha estado presente ya por lo menos desde 2012 en el medio judicial en México, y en este caso que resolvió la segunda sala de la Corte fue un amparo promovido por dos particulares en contra de unas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que consisten en que a partir del 2014 las compañías que brindan el servicio de telefonía están obligadas a entregarle cierta información, en este caso para empezar la de geolocalización, es decir, en qué lugar está ubicado ese número, un número celular que le pida la Policía Federal, la Procuraduría General de la República o las Procuradurías de los Estados. Es decir, aquí la noticia es que ya no se necesita que un juez autorice que esa información la tenga que entregar estas compañías. Esa es la primera parte de este, digamos, de este litigio. Pero ¿no? se limita a estas corporaciones policíacas que mencionabas, Sí, no a las policías municipales ni a las estatales. Bueno, dice la ley dice la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de los Estados, la Policía Federal y los Ministerios Públicos. Okay. ¿no? Entonces, ellos son los que pueden, cada una de estas instituciones tiene que designar a un funcionario en forma interna que va a ser el encargado de solicitar este tipo de información. Está hecho para, por ejemplo, los delitos estos de secuestro, ¿no? Extorsión, para los cuales se utiliza frecuentemente un celular. Entonces, la idea, por lo menos el espíritu de esta ley o de esta reforma a la ley, es que la Policía Federal, en una manera muy rápida, pueda pedir una compañía cuando se dé cuenta de que un número celular están siendo llamadas para extorsionar o como parte de un secuestro, pidiendo el rescate, que la empresa tenga que proporcionarle la geolocalización. ¿En dónde está ese número? La impugnación fue pues desde el punto de vista del derecho a la privacidad que tenemos todos, ¿no? Es decir, que ese tipo de información, por mucho, incluyendo las conversaciones telefónicas, sí pueden ser violadas, pero hasta antes de esta reforma había sido a través de un juez. Todavía las conversaciones telefónicas, es decir, el contenido de las conversaciones se necesita un juez. Además, la otra parte de la reforma, que también fue parte de la impugnación, es que estas compañías que prestan servicio de celular, de llamadas, teléfonos, telefonía celular, están obligadas a conservar por 2 años una información que consiste en listado de llamadas, horario y fecha de las mismas, ubicaciones satelitales, la modalidad de pago de las líneas y los mensajes de texto. Ahora tienen la obligación de conservarlas 2 años por si es necesaria en alguna investigación. Esta información, distinta a la geolocalización, esta que es como el histórico de 2 años, sí se va a necesitar que un juez de control autorice que se le entreguen. Pero aquí, contra lo que no es la primera vez, la segunda vez que impugnan en contra del hecho de que las compañías tengan que guardar toda esa información por 2 años. Sí, y vemos filtraciones en Amazon de una lista nominal, ¿no? En donde están todos nuestros datos, y entonces surge, por supuesto, esta preocupación de qué pasa ahora no solamente con mis datos, con mis conversaciones, porque no tenemos esta confianza en nuestro país del resguardo de la información. Bueno, es que esa desconfianza es, por lo menos en todos los países occidentales, o inclusive en los países de democracias más avanzadas o más eficaces, incluyendo aquí los vecinos de Estados Unidos, siempre ha sido una desconfianza porque se considera que toda esa información es parte de nuestra intimidad, de nuestro derecho a la privacidad. Y por mucho tiempo en esos países y en el nuestro había estado resguardada. En nuestro país, insisto, la que van a poder consultar y tendrán que entregar a las compañías muy rápido es nada más la geolocalización. De hecho, la resolución de la Suprema Corte de la segunda sala dice, pues es que lo que se les está autorizando es que le digan en dónde está un aparato telefónico. Ni siquiera se les autoriza a que les tengan que entregar la información en dónde está Alejandra Gagiola o en dónde está Francisco Pérez, lo que sea. No, nada más, ¿dónde está un número del que han estado saliendo llamadas para este tipo de delito, ¿no? Extorsión, secuestro. Y en el resto, pues sí se necesita alguna autorización judicial.
Cada vez más las legislaciones del mundo, y notablemente a partir de los avionazos del 11 de septiembre, han ido modificando su legislación. Lo está haciendo ahora Europa, digo, no es una casualidad por todo lo que está pasando en Francia, o ha estado pasando en Francia y Bélgica, pues para ir poco a poco desmitificando toda la parte del derecho a la privacidad o en equilibrio con el derecho a la seguridad, ir desprotegiéndola para que el gobierno y las autoridades de la justicia puedan tener acceso a ella de una manera más fácil. Dábamos el ejemplo fuera del aire del caso de San Bernardino, en donde el FBI requería una orden judicial para desbloquear este teléfono y así conseguir información con respecto a este crimen, un asesinato que se dio aquí muy cercano en California. Esto finalmente no fue necesario, pero ellos habían emitido una orden a Apple para que le permitiera desbloquear un iPhone. Sí, es parte, es que Estados Unidos a partir del 11 de septiembre y sobre todo con la aprobación de diversas leyes, cada vez más este derecho a la privacidad se ha venido desvaneciendo frente a las necesidades de la seguridad nacional. Y ese caso que tú mencionas fue paradigmático también, porque era un gran litigio y la sociedad se estaba manifestando diciendo, no, bueno, pues es que si van a obligar ya a Apple que haga eso, pues lo van a obligar con cualquiera de nosotros y cualquier autoridad policial en Estados Unidos va a poder saber pues, qué cosas no hay en el teléfono celular de uno o en el registro del teléfono. Bueno, pues hay llamadas, mensajes, muchos de ellas que tienen que ver con nuestra intimidad, ¿no? Y ese caso que mencionas, por eso levantó tanto polvo. Al final, no terminamos el litigio, o sea, no tuvo que llevar a la decisión de un juez, porque creo que incluso el FBI declaró que ya había podido desbloquearlo, ¿no? Es decir, sin la autorización Sí, de nadie, finalmente el FBI desbloqueó el teléfono. Por eso ya no obligaron a Apple a darles la información. Sí, es un tema de los más actuales, porque pues ahí es en donde tratan de sopesar, sobre todo las autoridades encargadas de la seguridad, hasta dónde llega la privacidad y hasta dónde ya no está protegida porque hay un bien superior que es el de la seguridad. Es que regresaría yo al tema de la desconfianza, claro, al presunto culpable, ¿no? A tantos casos que sabemos de personas inocentes que están purgando condenas por algún error policial. Entonces creo que más es en torno a la desconfianza que en torno a que si sopesamos no consideremos que sea superior la necesidad de seguridad nacional. Este mismo caso ya fue motivo de una sentencia, ahí sí, del Pleno de la Suprema Corte en México, una sentencia dividida, 8 votos a favor y 3 en contra, por prácticamente los mismos temas, pero en aquel entonces fue por lo que tú mencionas, el contexto mexicano, cuando se aprobaron este tipo de medidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que promovió una acción de inconstitucionalidad. Se resolvió en el 2014 y es prácticamente estos mismos temas, pero era el contexto que tú dices. Dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se puede. En un país como el nuestro, que las autoridades tengan esa facilidad para obtener esa información, pues no, digamos, es de poca confianza. Y sin embargo la Corte desde aquel entonces ya dijo, bueno, pues es que el derecho a la privacidad no es absoluto. Hay algunos casos y hay algunas hipótesis y hay algunos procedimientos que tienen que respetarse, pero no es que nadie tenga derecho a invadir nuestra privacidad. ¿Sí considerarían, de acuerdo a esta decisión, que si tú violas alguna ley, entonces pierdes si hay un ese indicio, derecho? si hay un indicio, ese es el problema, que si es parte de una investigación judicial. Claro, pero mencioné que en aquel entonces la Suprema Corte, por una votación de 8 ministros a favor, hubo 3 que se opusieron, que si hubiera sido por ellos 3, que fueron la minoría, ellos hubieran declarado inconstitucional estas modificaciones. Es un tema muy delicado, es un tema muy de actualidad, pero es un tema en el que seguramente vamos a seguir viendo. En aquel entonces era una acción de inconstitucionalidad, lo que vimos, lo que se reportó el día de ayer por parte de la Corte fue una sentencia de un juicio de amparo, ¿no? Pues hoy se permite la geolocalización sin orden judicial. Sin orden judicial, de dónde está el número, en qué espacio geográfico. Y las autoridades tienen que guardar por 24 meses, 2 años, toda esta información también por si es requerida para alguna investigación. Maestro Alfredo Estrada, gracias por tu visita el día de hoy a Visión Informativa. El maestro es coordinador de la licenciatura en Derecho de CETIS Universidad.